Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que vamos a hacer es una rosa con multicarga sobre tela. Para ello es importante que recordéis que tengamos la bayeta absorbente preparada, pero para que veáis cómo aquí está cosido, lo que hago es ponerla dentro, no aquí debajo, ¿de acuerdo? Para que no manche en la otra parte. La pongo en medio y así se pueden pintar las dos caras. Sería lo mismo que en una manga de camiseta, por ejemplo. Entonces la sitúo, vamos a ver, ¿veis? Está aquí dentro y ya podemos trabajar. Me voy a poner aquí. Posteriormente, cuando ya esté pintada y fijada, ya se cose el dobladillo y se cierra, ¿eh? Es para una lazada para cortinas. Entonces vamos a empezar con los colores. Lo pongo aquí. Bueno, los colores que voy a usar son estos. He mezclado ya el verde en un bote que tenía libre de estos de crema. He hecho la mezcla de verde. Y la que voy a usar es igual que cuando hacemos multicarga en madera o en lienzo, pues voy a utilizar pincel plano. Si a alguien le interesa estos pinceles, en la caja de descripción del vídeo pues os dejamos el enlace y veis la prueba. Voy a usar el número 24 y el 12. Esto me los dejo aquí preparados. Preparo ahora los colores y comenzamos a pintar. A ver, el blanco, os apunto el número que corresponde a la pintura, pues por si os interesa. Este, que es una mezcla que ya he hecho, pues lo pongo aquí, pero puedo seguir sacando de aquí el verde. ¿Por qué lo hago en un bote? Pues por ejemplo, cuando hago una mantelería o algo que va a llevar mucho verde, me aseguro que sea el mismo tono de mezcla, por eso me los aparto y me los dejo en botes separados. Y comenzamos. Recordad que siempre que pintamos multicarga, lo importante es que la superficie esté lisa para que se pueda extender bien el pincel. En este caso no solo está lisa, es una loneta, sino que también es absorbente. Me va a ir chupando hacia abajo la humedad de la pintura. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a tapar un poco el poro para que se deslice luego mejor el pincel. Como hemos decidido hacer rosas, pues yo por ejemplo, veis, me procuro rellenar aquí el poro. Estoy dando en este caso amarillo. Y aquí pues más o menos ya lo tengo. Bien. Entonces ahora ya lo que voy es al amarillo. Cargo una pequeña punta, puedo coger para que sea un poco más fuerte el naranja ahí, y el blanco, ¿veis? Triple carga y descargo. Y ya esto me permite ir deslizando. Si tengo que repetir, la repito para un lado o para otro. A ver, amarillo y una punta de rojo. Y lo mismo. Por aquí que me estoy saliendo del borde de la marca que he hecho, aquí quito el exceso de pintura. Y vuelvo a cargar y vuelvo a descargar a este otro lado. Vuelvo ahí y repito para que no me queden huecos sin pintar, por ejemplo ahí, ¿veis? Vale. Voy a ir avanzando. Y ya me sitúo aquí más abajo y veis cómo se va mezclando ya un poquito con el color que hay debajo.
Voy aquí y veis que aquí el blanco ya no me sale tan puro porque se me está mezclando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues recurro un poquito al secador. El exceso de pintura que tengo aquí lo puedo retirar para que no me estropee pinceladas sucesivas y continuamos. Voy aquí al amarillo y un poquito de rojo y me hago, veis cómo ahora el amarillo, ya esto el blanco sí me lo coge con más fuerza y estaba pintando con lo de encima. Voy a ir rodeando. Y me vengo a este otro lado. Aquí veis cómo al no dar, veis cómo en la parte que he dado el amarillo, que es por aquí dentro, se cubre mejor que por aquí. No pasa nada, lo que hacemos es repetir la pincelada. Y esta segunda vez, ¿ves? Queda mucho mejor. Aquí me va a pasar lo mismo, el amarillo llega a la mitad. Vale, quedo aquí, aquí y aquí. ¿Veis? Ahí. Aquí me queda, pero lo que hago es repetirlo. Bien, vamos a ir cerrando. Me voy a hacer primero la del centro para este lado, repaso para este otro lado, ahí, y ahora a un lado me monto, repaso y cierro ahí. Aquí me vuelvo y lo mismo. Me monto aquí, voy a repasar aquí que no me queden poros blancos y aquí cierro. Vuelvo a dar el secador para que me queden mejor definidas las hojas centrales. Nuevamente este exceso de pintura lo retiro, es por la prisa de que entre en el vídeo. Podía esperarme, dejar que secara, pero lo retiro. Y ahora sí me voy a un pincel del número 12, todo esto lo he hecho con el 24 y vuelvo a cargar. Y aquí, por ejemplo, ya voy cerrando. Y a este otro lado voy cerrando. Y nos vamos a las siguientes. Me monto a este lado y me monto a este otro. Voy a hacer las de abajo, luego cierro. Vengo aquí y aquí. Hago una aquí debajo. Veis que se hace exactamente igual, lo único, bueno, pues jugamos con el secador. Bien, estos excesos, para que no me estropeen, los vuelvo a retirar. Ya está. Y continúo. Voy aquí, un poquito de rojo. Y ya esta que hicimos previamente, quedó aquí. Y aquí la giro y cierro. Y voy a hacer lo mismo con la del otro lado. Vengo al blanco, amarillo, rojo, descargo esta que teníamos aquí y cierro y vamos girando y ahí nos queda.
Y aquí nuevamente, ¿veis? Hago otra y por aquí otra. ¿Veis? Ya está. Voy a hacer aquí lo que es un capullo y aquí otro. Vamos a hacer aquí otra mirando para el otro lado. Nuevamente me vengo hacia aquí, ¿veis? Esto no es toda la rosa, pero me sirve. Vale, voy al blanco, amarillo. En este caso, en vez de rojo, le voy a dar con el rosa. Y me vengo aquí. Me va a quedar una tonalidad parecida, pero no igual. Y me sitúo, pues bueno, una a este lado. Blanco, amarillo, rosa. Me vengo aquí. 2. Amarillo y rosa. Y aquí hacemos la tercera. Veis que la parte que menos que no doy es donde más cuesta, pero repasando se consigue. Bien, vamos a hacer otra fila. Amarillo y el rosa. Me vengo a este lado y hago aquí una. Y 2. Me quedo ahí. Y voy a hacer una más. Esta la voy a repasar, que ha quedado con poca fuerza. Y me vengo a esta de aquí atrás. Voy amarillo. Me vengo aquí y esta aquí. Voy a poner ahora un poco más de blanco. Hago ahí vuelta y aquí otra. Puedo secar con el secador o retirar directamente los excesos. Lo voy a seguir teniendo húmedo, pero no me va a manchar tanto. Continuamos. Un poquito de amarillo también. Ahora me voy a la central y la dejo. Continúo por este lado, a un lado, continúo por esta. ¿Veis? Repaso las veces que me haga falta estando húmedo, me permite hacerlo. Y ya cierro el círculo, por ejemplo con aquí. Y aquí me hago una ligera vuelta. Bien, retiro el exceso y ahora me voy al pincel número 12. Cierro la central a un lado y al otro. ¿Veis? A ver, aquí retiro y continúo. Esta que me dejé a medias me la traigo, aquí me traigo otra y cierro hacia arriba. Exceso retiro y continúo. Nos venimos a este otro lado, una,
2, retiro el exceso y aquí pues lo mismo, vengo por ahí y aquí le doy 2 vueltas. Bien, vamos ahora a las hojas. El verde lo he hecho con amarillo, azul y un toque del rojo. Tengo una mezcla hecha en el mismo tono, pero aquí a la vez lo podría oscurecer con azul o incluso, pues por ejemplo, con el rosa. Le doy un pequeño toque y me voy a la parte más clara para hacer la hoja y también, ¿veis? 4 amarillo y acentúo la punta con el blanco, el verde y acentúo con un rosa, con un magenta. Y descargo y me sitúo aquí y hago una, aquí mismo, a ver, 2 y este otro lado 3. Pongo aquí, difumino y bajo. Nuevamente, amarillo acentúo con blanco, verde acentúo la punta con el rosa o con el rojo, como más os guste. Me vengo aquí y hago una, 2 y 3. Vuelvo, lo repito para que tenga más. Y aquí. Y ahí. Vamos a hacer ahora hojas con multicarga. Veis que la voy a hacer directamente. Eso supondrá que repetiré la pincelada. Amarillo, blanco, un toque. Bien. Me sitúo aquí, por ejemplo, y me hago este movimiento. Pero veis que por aquí no se ha cubierto. Pues no pasa nada. Amarillo con un toque de blanco, verde y un toque del rosa. La repito. Y ahora sí veis cómo está. Y ahora me voy al otro lado. Amarillo, toque de blanco, verde, toque de rosa. Me vengo a este. Y bajo. Voy a venir aquí. Y lo mismo. Me hago una. Amarillo, toque de blanco. El verde que me he hecho, acentúo con rosa. Y me vengo a este otro lado. Una. Amarillo, acentúo con blanco y el verde y acentúo la punta con el rosa y me vengo aquí. Este estaba más cargado, se me ha girado. Bien, aquí una pequeña y aquí otra. Amarillo, verde y me vengo ahí. Muy bien. Continuamos. El amarillo, toque de blanco, verde, toque de rosa y me vengo aquí. Una, voy a hacer las dos, luego las repito. Y 2. Amarillo, blanco, verde y rosa. Descargo y repito pincelada. Y aquí repito pincelada. Vamos a hacerla un poco más oscura esta. Nos venimos ahí y aquí. Y ahora repetimos. Amarillo, toque de blanco, verde, toque de rosa y descargo. Vengo ahí. Ya tengo cubierta una.
y 2. Aquí, por ejemplo, damos movimiento, movimiento. Voy ahora a oscurecer con el rojo. Me saldrá más marrón. Aquí mismo. Y me vengo a esta zona como más oscura. ¿Veis que sale más oscuro? Bien. Lo mismo. Amarillo, toque de blanco. El verde, hemos dicho que en este caso el toque de rojo. Es para que veáis distintas tonalidades. 1, 2 y bajo. Lo mismo. ¿Veis cómo también puedo dar movimiento? Toque de rojo, amarillo y blanco. En este caso, pues venimos a un lado y al otro. ¿Veis? Y vamos aquí a hacer una hoja más. Descargo. Me vengo a este lado y a este otro. Lo mismo. Vengo a este lado y refuerzo este otro. Y lo mismo. Nos pide una aquí y ya terminamos. Poquito, poquito. Ya el amarillo casi no nos queda. Vamos a hacer aquí una pequeña. Y otra. Y aquí lo mismo, vamos a hacer un par de ellas pequeñas y ya lo tenemos equilibrado. Podemos añadir con un pincel redondo semillas y con un poquito de marrón. Es un 02. El marrón lo consigo con rojo y verde. Pues me vengo aquí y me hago el marrón. También hay marrón, pero para que sacas teniendo pintura aquí, pues me lo hago. Y señalo pues unas cuantas semillas. Bien, es una banda para atar una cortina y, como os he dicho, para que no pase la pintura al otro lado, pues le he puesto la bayeta en el centro. Y ya una vez que está pintado, quitamos la bayeta y cosemos el dobladillo. Y nada, para que veáis que sí que se puede hacer la multicarga en tela, solamente que, bueno, un poquito de paciencia, repetir alguna que otra pincelada y retirar excesos. También os resulta más fácil si usáis el secador, cada uno pues que se adapte a lo que tenga de su tela y tal. Es muy importante poner la bayeta, tanto si pintáis camisetas, la adaptáis, la abrís y ya está. Solo espero que os haya gustado. Y nada más, si os ha gustado, pues ya sabéis, le dais al dedo hacia arribita y yo me entero. Un beso muy fuerte a todos, que seáis muy felices y espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego.